¿Cómo están, señores alumnos? Es una oportunidad muy privilegiada para mí tener un contacto con ustedes a través de este medio y arribar juntos a ideas precisas y concretas en torno al gran tema, al importante e insoslayable tema que es el de la evaluación, la evaluación en el campo educativo. Hoy en día se habla mucho sobre evaluación. Hay muchos libros, muchos tratados sobre este tema y se ha convertido, por decir el pensamiento de uno de los especialistas, de John Hill, americano, en su libro La calidad educativa, manifiesta que la evaluación en estos tiempos, en el siglo XXI, se ha convertido en la santísima trinidad de la educación. Es decir, se ha convertido en el tema más importante, en el tema que domina, en el tema que infunde temor y en el tema que realmente le interesa a los estudiantes. Pareciera que ha ocupado el lugar más preponderante, el lugar más influyente en el campo educativo. Cosa que no debe ser así, porque todos los temas de la educación son importantes y debemos equilibrar, debemos ir a un término medio, a un equilibrio en el manejo, por ejemplo, de los métodos, en el manejo de la enseñanza misma, de los contenidos, la selección de los libros, de las lecturas, en el manejo del lenguaje mismo para enseñar, todo eso, y especialmente en el manejo de las ilustraciones, es decir, de los elementos paralingüísticos que el maestro maneja. En todo eso debe haber un equilibrio. Pero en estos últimos tiempos la evaluación interesa a todos. Por eso es que felicito a los organizadores de este curso, porque este tema debe ser tratado de un modo especial y sobre todo con un enfoque un tanto diferente, un enfoque osado. Nosotros vamos a tener ese enfoque. Por lo tanto, queremos nosotros durante estas sesiones que vamos a tener abordar el tema de la evaluación considerando 10 preguntas fundamentales. 1. ¿Por qué voy a evaluar? Esa es la pregunta fundamental. Segunda, ¿qué voy a evaluar? Interesante, ¿verdad? Tercero, ¿cuándo voy a evaluar? Cuarto, ¿dónde voy a evaluar? Es interesante esto también. 5. ¿Para qué voy a evaluar? 6. ¿A quién voy a evaluar? Interesante esta pregunta. 7. ¿Cómo voy a evaluar? 8. ¿Con qué voy a evaluar? 9. ¿Con quién voy a evaluar? Ya le parecerá un poco extraño esta pregunta. ¿Con quién voy a evaluar? Y 10. ¿Cómo puedo enseñar lo que voy a evaluar? Esta pregunta no se puede soslayar esta pregunta, porque si no hay enseñanza, ¿qué vamos a evaluar? En ese sentido, vamos a comenzar con esta primera pregunta. ¿Cómo puedo enseñar lo que voy a evaluar? Por ese lado, porque primero tenemos que enseñar para evaluar. Sin embargo, debemos considerar yo voy a abordar este tema de cómo puedo enseñar lo que voy a evaluar. Hay mucho que se puede hablar sobre la enseñanza, la calidad de la enseñanza, una enseñanza de calidad, de excelencia, métodos de enseñanza, tanta cosa que se puede hablar sobre la enseñanza, ¿no? La personalidad del maestro, lo que el alumno debe hacer en el proceso de enseñanza, etc.
Pero voy a abordar aquí tres pensamientos. Uno, que está en la Biblia, en el capítulo 7 del libro de Esdras. Esdras, capítulo 7 y versículo 10. Es interesante cómo la Biblia nos remite a pensamientos que tienen que ver con la educación. En realidad la Biblia es un libro eminentemente educativo. Vamos a buscar Esdras, el capítulo, estamos por aquí, por Esdras, el capítulo 7 y el versículo 10 dice: porque Esdras había aplicado su corazón a investigar la ley del Señor, a cumplirla y a enseñar al pueblo sus estatutos y sus normas. Había aplicado, en otra versión dice Esdras, para enseñar al pueblo tenía que preparar su corazón, había preparado su corazón y luego salía. Es decir, todo maestro para enseñar tiene que preparar su corazón. Esta nueva Biblia al día traduce este texto de una manera interesante. Dice, Esdras preparó su corazón para enseñar la ley del Señor. Es decir, tiene que haber una especie de encuentro con el quien voy a enseñar. El maestro en la educación cristiana generalmente no enseña, no es el que enseña. El maestro es el instrumento en las manos del maestro de los maestros, de Jesucristo, para enseñar. Por eso es que tiene que preparar su corazón. Cuando habla la palabra del Señor del corazón, está hablando de una totalidad del ser humano. Tengo que previamente, decía George Akers, un exdirector de educación de la Iglesia Adventista en el mundo, George Akers decía: el maestro antes de enseñar tiene que, como el profeta antiguo del Antiguo Testamento, subir a la montaña para encontrarse con el verdadero maestro y recibir la instrucción y recibir la inspiración y recibir el ánimo para luego bajar y entrar al aula. Y en el aula, en la puerta del aula, lo está esperando también el ángel. Dice la sierva del Señor que cuando el maestro entra al salón, el que primero entra es el ángel del Señor y se ubica en un lugar estratégico para verificar lo que se dice y lo que se hace en el salón. Es decir, la tarea de la enseñanza es una tarea realmente solemne, sagrada, trascendente. Por eso es que tenemos que preparar nuestro corazón, nuestra mente, antes de enseñar. Segunda idea, está escrita por Elena G. de White en su libro La Educación, en la página 186. Ese pensamiento dice lo siguiente, que la enseñanza, especialmente de la Biblia, al referirse a la Biblia, dice, merece nuestros mejores métodos. Oiga, la enseñanza merece nuestros mejores métodos. White está subrayando que el que enseña pues tiene que seleccionar el mejor método, la mejor estrategia, la mejor forma de llegar al alumno. Una tercera idea que está escrito también por Elena G. de White en su libro Consejos sobre la obra o para la obra de la escuela sabática, en la página 136, dice un pensamiento lo siguiente, que enseñar, especialmente al referirse a la Biblia, dice enseñar es cavar hondo en la preparación del tema. Ya ustedes verán que este es cómo puedo enseñar lo que voy a evaluar entonces. ¿Cómo puedo enseñar? Tengo que preparar mi corazón, tengo que usar el mejor método y finalmente tengo que cavar hondo en la preparación del tema. No solo tengo que preparar mi corazón,
mi mente. No solo usted tiene que estar dispuesto a ser, no solamente el maestro tiene que estar dispuesto a ser usado por el maestro de los maestros, por el Espíritu Santo, quien es el quien guía a toda verdad, sino tiene que preparar y cavar hondo en el tema. ¿Qué quiere decir eso? Investigar, investigar, ir a las consecuencias que puede tener el tema que voy a dar. No se puede enseñar el tema por el tema por el que está puesto nada más. Esto implica indudablemente una tarea muy sagrada, no solamente en el momento de enseñar, sino en el momento de preparar, de planificar el currículo. ¿Bien? ¿Qué es enseñar entonces? ¿Alguna vez usted ha tratado de ayudar a su hijito o a un niñito a aprender a amarrarse las cintas de los zapatos? Piensa. Si ha tratado usted de ayudar a su hijito o a un niño a amarrarse los hilos de los zapatos, ¿no? Los pasadores de los zapatos. Si le ha ayudado, usted sabe, ya me puede decir en qué consiste el enseñar. Porque del mismo modo, enseñar es ayudar a otros a aprender a hacer algo. Mire, enseñar es ayudar a otros a aprender a hacer algo. En este caso del niño, a aprender a amarrarse las cintas de los zapatos, a aprender a amarrarse la corbata, a aprender a lavarse los dientes. Miren, cosas prácticas. A enseñar es ayudar a otros a aprender a hacer algo. No es cuestión nomás de que la enseñanza sea ayudar a otros a llenar una vasija, a llenar un embudo, ¿no? De conocimientos, de ideas. No. Es ayudar a otros a aprender a hacer algo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice el apóstol San Pablo lo siguiente. Vamos a buscar aquí el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo, dice lo siguiente: haz todo lo posible por presentarte delante de Dios como maestro aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Este texto es fundamental para el maestro, ¿no? Este está en la versión Dios habla hoy. Es excelente. Enseñar a hacer todo lo posible, todo esfuerzo posible. ¿Para qué? Para presentarse delante de Dios como maestro aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Algunas versiones dice que traza bien la palabra de Dios, que traza bien la palabra, que habla bien, que maneja bien el lenguaje, dicen versiones también. Pero esta versión dice que enseña debidamente el mensaje de la verdad. Eso es en torno a la enseñanza. Entonces, ¿cómo puedo enseñar? Lo que voy a evaluar es la pregunta que estamos respondiendo. Es la primera pregunta. En el orden que leímos al comienzo estaba al final, pero estamos comenzando por eso, porque primero hay que enseñar para evaluar. ¿Qué es evaluar entonces? Evaluar es un acto filosófico, un acto de información y también una actitud. Evaluar es entonces filosofía, es cuestión de filosofía, es información, es actitud. Tres cosas fundamentales: filosofía, información, actitud. Si evaluar es filosofía, entonces tendrá que ver con cosmovisión. Tiene que ver no solamente con llegar a una nota, sino tiene que ver con una formación de la persona, con una formación de la persona, con el cambio de la persona, con la transformación de la persona, porque esa es la filosofía. ¿Cuál es tu filosofía cuando evalúas? Generalmente nosotros nos olvidamos de la filosofía en el momento de evaluar.
Solo pensamos en la filosofía cuando caracterizamos nuestra educación o el sistema educativo. Pero en el momento de evaluar y en toda acción educativa tenemos que pensar en la filosofía, porque allí está presente. Evaluar es acto de informar. Hay que informar. ¿Qué vamos a informar? Informar al alumno cómo está precisamente en sus aprendizajes. Informarme como maestro cómo estoy yo en mi calidad de enseñanza. Es decir, evaluación pues no compete solo al alumno, sino también al maestro. Equilibradamente, 50% y 50%. Evaluación es actitud. ¿Por qué actitud? Es que para evaluar hay que tener actitud. Y la actitud en la educación no puede estar reñida con lo positivo, con lo mejor, con lo bueno, con la búsqueda de la elevación, con la alegría. Nuevamente recurro a John Hill para decir que la evaluación ha roto, ha quebrado, ha destruido la alegría de la educación en estos tiempos. Cuando se va a evaluar, yo no sé si los alumnos aplauden cuando dicen mañana hay examen. El profesor dice mañana hay examen, señores alumnos. Yo no sé si el alumno está satisfecho y bravo o aplaude. Generalmente van a tenerle temor. Entonces depende de la actitud. El profesor tiene que cambiar de actitud en el momento de la evaluación. Tendrá que tener una actitud positiva, una actitud de alegría, que es su mejor momento. Está llegando a un momento clave, a un momento especial, donde se van a reunir el alumno y el maestro para hacer realidad el proceso de la evaluación. Entonces, evaluación tiene unas implicancias desde el punto de vista educativo. Significa conocer la realidad de nuestra clase, de nuestra educación, conocer la realidad de nuestra institución, educativamente hablando, conocer la realidad del maestro, educativamente hablando, conocer la realidad del alumno, educativamente hablando. Es decir, implica conocimiento de algo. Evaluación implica también educativamente valorar. Tenemos que valorar. ¿Qué es lo que vamos a valorar? No solo al alumno. Miren, no solo al alumno. Valorar a la institución, valorar al maestro, valorar al método del maestro, valorar el tema. Si nosotros tenemos un tema que los alumnos realmente no lo han aprendido, en su mayoría hay algo que está sucediendo. De repente ese tema, los estudiantes no están valorando ese tema. Entonces hay que preocuparnos por valorar. La evaluación nos dice cómo están valorando lo que estamos haciendo, cómo están valorando lo que le estamos dando, cómo están valorando nuestra persona misma, nuestras actitudes, nuestras palabras. Y en tercer lugar, educativamente la evaluación también implica restaurar, ¿no? Restaurar. Esto es interesante, un educador mexicano, se me fue el nombre, pero un editorial, decía que la evaluación es un modo de dignificar al ser humano, buscar su dignidad, no hacerlo sentir mal de ninguna manera. Y tiene que ver algo con esto, ¿no? La evaluación en el contexto, en mi pensamiento personalmente, para mí, evaluar educativamente implica restaurar. Entonces, conocer, valorar, restaurar. ¿Qué vamos a restaurar? En el estudiante hay muchas cosas que restaurar. En la clase hay muchas cosas que restaurar. En el maestro hay muchas cosas que restaurar. Veamos simple y llanamente el objetivo principal aquí, el alumno. El alumno necesita restauración. Tiene muchos defectos, tiene muchos problemas.
¿no? Por algo el maestro ha sido llamado para atender, para sanarlo, para ayudarlo, para llevarlo de la mano, para levantarlo. Eso es restaurar. Y filosóficamente en la educación cristiana, la evaluación restaura la imagen de Dios que se ha perdido en el niño, en el alumno. Implica restaurar la sonrisa de Jesús que se está deteriorando en el ser humano, en el individuo. Implica restaurar las palabras de Cristo. Implica restaurar las actitudes de Cristo que se han perdido, porque fuimos creados a la imagen de Dios, de Cristo, en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de sonreír, en nuestra manera de hablar, del trato. En todo eso fuimos creados a la manera de Cristo, semejantes a Dios. Y eso era el Edén. Pero cuando se pierde, cuando el hombre pierde y sale del Edén, por la causa del pecado, entonces se va perdiendo, se va degradando. A través de la historia, de estos 6.000 años de historia que tiene el mundo, se ha ido degradando y devaluando la imagen de Dios en el ser humano, en los niños. Por eso es que nosotros en la evaluación buscamos también restaurar, y nuestra evaluación no es de ningún modo sino restauradora. Es una evaluación restauradora. Nuestro currículo es restauradora, no tiene otros nombres. El mundo tiene muchos nombres para la enseñanza. El mundo tiene muchos nombres para los métodos. El mundo tiene muchos nombres para la evaluación, para la educación, para los currículos. Pero nosotros tenemos un nombre. Es la restauración. O como dice Elena G. de Juan, la redención. Educar es redimir. Entonces, eso es también la evaluación. La evaluación no puede estar ajena al contexto de la educación. Dime, dice un dicho de la sabiduría popular, pedagógica, entre los maestros, entre los grandes maestros circula este dicho: dime cómo te evalúan y te diré cómo te enseñan. ¿Qué le parece? Dime cómo te evalúan y te diré cómo te enseñan. Esto tiene que ver, es una frase que nos lleva a reflexionar. La evaluación educativa es entonces un conjunto de vivencias y experiencias, dice aquí Salinas. La evaluación educativa es un conjunto de vivencias y experiencias de profesores y alumnos que buscan contrastar determinados aprendizajes y valorarlos desde el marco institucional. La evaluación es un conjunto de vivencias y experiencias de profesores y alumnos que buscan juntos constatar determinados aprendizajes y valorarlos desde el marco institucional. No podemos evaluar fuera del marco de la institución. Cuando decimos marco institucional, no estamos hablando de las paredes ni de los fierros, ¿no?, que bordean y que limitan a una institución, sino estamos hablando del marco filosófico, del marco cosmovisional que tiene la institución. Entonces, la evaluación es un proceso actitudinal. Bien, es un proceso restaurador. Qué bonita definición. Podemos hablar entonces de evaluación como un proceso actitudinal, porque tiene que ver con actitudes. El alumno tiene que tener actitud de alegría. Saquemos al alumno, busquemos implantar esa actitud en los alumnos. Un proceso restaurador. Y hemos hablado, es un proceso integral. La evaluación es un proceso integral. ¿Por qué es un proceso integral la evaluación? Porque no solamente podemos evaluar
el rendimiento cognitivo o académico, sino también el rendimiento actitudinal, el rendimiento lingüístico, ¿no? El todo del hombre es un proceso también sistemático, porque tiene que ver con, ¿no?, con coherencia. No podemos nosotros evaluar por evaluar desordenadamente, tiene que ser con orden y coherencia, con lógica. Es un proceso significativo, es decir, hace impacto en la vida del ser humano. La evaluación tiene que hacer impacto, tiene que buscar una respuesta del alumno, una reacción del alumno. Si lo va a desanimar y lo va a sentar totalmente en el desánimo, la evaluación no está cumpliendo uno de sus fines, o no está siendo aplicado acorde a su naturaleza significativa. Tiene que significar algo para el alumno, para el maestro, para la institución. La evaluación también es un proceso gradual, es decir, no podemos evaluar del mismo modo a un niño de educación inicial con un niño de educación secundaria. Gradual, se da a través del tiempo y de la edad, ¿no? Hay temas que van a necesitar pretemas, entonces es un proceso gradual, hay que cuidar todo eso en el campo de la evaluación. También es un proceso acumulativo, es decir, lo que se va aprendiendo se va acumulando. Incluso los resultados de la evaluación, las valoraciones también se van acumulando. Es un proceso acumulativo. Es un proceso continuo. Es decir, no podemos evaluar de rato en rato cuando se nos ocurra, cuando no hemos preparado el tema, entonces vamos a evaluar. No. Es un proceso continuo. Y es más, la evaluación es un proceso contextualizado. No solo tiene que ver con el tema nomás, con la pregunta y la respuesta. Es un proceso contextualizado. Hay que cuidar el ambiente. Yo tengo en mis manos aquí un libro que todo maestro debe tener. Pedagogía Adventista. Y esto es un libro en donde vamos a encontrar a través de las próximas clases algunos temas que es importante. La evaluación, entonces, para terminar, debo decir, es un modelo para valorar los cambios educativos en el proceso de la educación misma, para mirar la conducta del estudiante, para ver el progreso educativo alcanzado, la eficacia de las estrategias y métodos que usa el profesor. La evaluación también es para valorar el logro de los objetivos, para ver la calidad del plan de estudios, para ver la calidad de la institución educativa y otros aspectos más. En suma, la evaluación es un proceso que tiene que ver con la restauración y con el desarrollo integral del ser humano como persona. ¿Qué hacemos nosotros cuando evaluamos, cuando entramos a un salón a evaluar? ¿En qué pensamos? ¿Solo en las notas? Seríamos muy mezquinos el solamente pensar en las notas. Cuando evaluamos, tenemos que pensar no solo en los resultados cuantitativos, sino también en los resultados cualitativos que va acumulando el niño. Es fácil decir, tengo un 11, un 12, un 10 por ahí y un 16, ya salvé el curso. El último examen ya no interesa mucho, ¿se dan cuenta? No es cuestión de acumular cantidades, es mucho más que eso, acumular desarrollo integral, acumular cualidades. Para terminar esta primera exposición, quiero decirles
evaluación, en el fondo del asunto, tiene que ver con la edificación del carácter. Y no nos engañemos, la evaluación, así como la educación, tiene que ver con la edificación del carácter, tiene que apuntar a la educación del carácter. Que Dios nos bendiga. Muchas gracias.